Buenas tardes, maestra. Hoy vamos a presentarles diferentes temas de anatomía, en los que en la siguiente diapositiva vamos a ver diferentes temas que vamos a tratar. Cambia la diapositiva. Bueno, esos son los temas a tratar. Como ve, son 9 temas. Y de ellos son, como ya había mencionado, son de anatomía, los que podría decirse que la comunidad no conoce tanto al 100%. Entonces vamos a explicárselos lo más detallado posible, al igual que vamos a responder dudas al final de la presentación. Eh, Hablaremos de la anatomía del sistema óseo. Eh, el esqueleto está conformado por 206 huesos. El esqueleto de un bebé puede tener más de 206 huesos porque a raíz de que va creciendo, pues sus huesos se van fusionando. Los órganos están distribuidos tanto como de la derecha para la izquierda y de arriba abajo. Se divide en dos, en axial, que tiene 80 huesos, y apendicular, que tiene 126 huesos. En el axial podemos encontrar, bien, al cráneo, y este se divide en craneales y faciales. En el craneal son 8 huesos y podemos encontrar a un hueso frontal, dos huesos parietales, dos huesos temporales, un hueso occipital, un hueso esfemoides y un hueso etmoides. En los faciales encontramos 14 huesos y son dos huesos nasales, dos huesos maxilares, dos huesos cigomáticos, un hueso de mandíbula, dos lagrimales, dos palatinos, dos cornetas nasales y un hueso bómero. El hueso hioides es únicamente el mismo, huesecillos auditivos son 6, en la columna vertebral encontramos 26 huesos y son 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, una vértebra sacra y una vértebra coxis. También encontramos el esternón, que tiene únicamente un hueso, y las costillas, 24 huesos, es decir, 12 pares. Y este hace un total de 80 huesos. En el apendicular podemos encontrar a las cinturas escapulares, que son más conocidas como los hombros. En la clavícula encontramos dos, en la escápula también encontramos dos. En los miembros inferiores podemos encontrar al húmero con 2 huesos, cúbito con 2, radio 2, carpos 16, metacarpos 10, falanges 28. En la cintura pélvica, que son las caderas, podemos encontrar la cadera, pelvis o hueso coxígeo, que son 2. Miembros inferiores, el fémur 2, rótula 2, peroné 2, tibia 2, tarsos 14, metatarsos 10 y falanges 28. En total, 126 huesos. Los tipos de huesos. En la mayoría de los huesos se clasifican en 5 tipos, de acuerdo a su forma: largos, corto, plano, irregular y semitoid, sesam, sesamideo. Los huesos se clasifican en 6, que están los huesos largos, que tienen mayor longitud, que consiste en un tallo y un número variable de extremo o epífisis, y poseen una leve cobertura para su resistencia. Están los huesos cortos, que tienen una forma a un cubo. Su longitud y ancho son casi iguales. Los huesos planos son delgados y están compuestos de 2 capas casi paralelas del tejido óseo compacto, que contiene una capa de tejido óseo esponjoso. Los huesos irregulares varían en su cantidad de huesos compacto y esponjoso. Los huesos sesamoideos se desarrollan en donde hay fricción, tensión y carga física considerable. Los huesos saturables son huesos pequeños localizados dentro de una sutura, que es la unión entre ciertos huesos craneales. Anatomía del hueso. Un hueso es un tejido vivo que conforma el esqueleto del cuerpo. Existen 3 tipos de tejidos óseos, entre los que se incluyen los siguientes. El tejido compacto es el tejido más rígido y externo de los huesos. El tejido poroso, el tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos. Y el tejido subcondral, que es el tejido suave que se encuentra
al final de los huesos y que está cubierto de otro tipo de tejido denominado cartílago. El cartílago es el tejido conectivo cartilaginoso especializado que se encuentra presente en adultos y a partir del cual se desarrollan la mayoría de los huesos en los niños. Los huesos proporcionan forma y soporte al cuerpo y protección para algunos órganos. Además, los huesos sirven como un sitio de almacenamiento para minerales y proporcionan un médula espinal para el desarrollo y almacenamiento de células madre. Control hormonal y metabolismo del hueso. El proceso por el cual se forma el hueso se denomina osificación. La formación de este hueso tiene lugar entre las 4 situaciones principales. Formación de los huesos de un embrión, que es cuando el embrión empieza en la semana 24 a formar los huesos que se van a utilizar para poder facilitarle o empezar el movimiento. El segundo punto es el remodelado de los huesos durante la lactancia, infancia y adolescencia. Esto se refiere a cuando empiezan en la infancia a empezar a fortificar sus huesos con la leche materna. En la infancia empiezan con los alimentos que son ricos en calcio. Y en la adolescencia es cuando empiezan ya a moldearlo a uno más adulto, a un cuerpo más maduro. El remoldeado óseo es cuando se termina de formar, por así decirlo, los huesos, que ya dejan de crecer. Es decir, que ya tuvieron su última fase de crecimiento, ya que el calcio y el fósforo con el cual son formados los huesos se ha terminado de generar para poder facilitar ahora el movimiento del nuevo individuo maduro. En la conservación de fracturas se utiliza en varias etapas, es decir, que esto se refiere al punto de cuando tenemos una fractura de huesos. Esto es cuando el mismo cuerpo, en el torrente sanguíneo, que también existe el calcio, empieza a formarse o empieza a mandarlo a los huesos para que puedan crear la parte faltante. En el metabolismo del hueso, los minerales y las vitaminas y hormonas son las más importantes. Los minerales para el crecimiento y menores cantidades es decir, durante la etapa de infancia. Y en las vitaminas, la vitamina A estimula la actividad de los osteoblastos, la vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno y la principal proteína ósea, que son el alimento de los huesos. Y las hormonas durante la infancia son las más importantes, ya que estas van a determinar si el bebé o el infante podrá crecer sin ninguna anomalía, como una de ellas es el enanismo. Trastornos musculoesqueléticos. Estos trastornos limitan enormemente la movilidad y la destreza, lo que provoca jubilaciones anticipadas, menores niveles de bienestar y una menor capacidad de participación social. Abarca desde trastornos repentinos y de corta duración, como fracturas, esguinces y distensiones a enfermedades crónicas que causan limitaciones de las capacidades funcionales e incapacidades permanentes. Siguiente. Los trastornos musculoesqueléticos pueden afectar a articulaciones, huesos, músculos, columna vertebral, sistemas o regiones del cuerpo. Las posturas forzadas y estáticas, las vibraciones, una mala iluminación a los entornos de trabajo a temperaturas bajas. El trabajo es un ritmo rápido, una posición sentada o erguida durante mucho tiempo sin cambiar de posturas. La matriz ósea es la sustancia intracelular del tejido óseo que conforma la mayor parte de la masa del hueso. Consta de 2 tipos de materiales, el orgánico y el inorgánico. La porción inorgánica es la que forma aproximadamente la mitad del peso del hueso. Principalmente consiste en hidroxipatita de calcio. Y la porción orgánica es de la matriz ósea, consta en fibras de colágeno, proteoglicanos y glicoproteínas. Y está conformado en el material orgánico, se produce y es secretado por los osteoblastos. La función principal de la matriz ósea es ofrecer soporte mecánico para los diferentes tipos de huesos, ya sean largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Durante el proceso de formación de huesos,
la matriz ósea se calcifica, o sea, produce osificación intramembranosa. ¿Quién sigue? El sistema óseo es un órgano compuesto por diversos tejidos que funcionan en forma coordinada. Tejido óseo, cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso. Toda la estructura de los huesos y sus cartílagos constituye el sistema esquelético. El estudio de la estructura ósea y tratamiento de los trastornos óseos se denomina osteología. En las funciones del sistema óseo podemos encontrar el sostén, que es el del armazón estructural del cuerpo. En la protección, protege órganos de lesiones, asistencia al movimiento, músculos conectados a los huesos y cuando se contraen, tiran del hueso y hay movimiento. Homeostasis mineral, el hueso contiene el 99% de calcio y esto se va también a la sangre para tener un equilibrio de estos y distribuirlos al cuerpo. Producción de células sanguíneas, en la hematopoiesis se crea eritrocitos, leucocitos y plaquetas. La médula ósea roja está presente en los huesos del feto. El depósito de triacilglicéridos es la médula ósea amarilla, que consiste en las células adiposas que almacenan triacilglicéridos como fuente potencial de energía. Las articulaciones. Una articulación, también llamada artrosis, es un punto de contacto entre huesos, entre cartílagos y entre huesos y dientes. Las articulaciones se clasifican dependiendo de su estructura y a su función. En su estructura está la fibrosa, la cartilaginosa y la sinovial. La sinovial se clasifica en tres, está el de estructura, sindesmosis y la membrana interiosa. La membrana de sutura, la articulación de sutura es una superficie unida por finas capas de tejido conectivo, denso y regular. Se encuentra entre los huesos craneales. Su clasificación estructural es la ciatrosis, o sea, se refiere a que es inmóvil. Y un ejemplo de este sería la sutura coronal. Luego sigue la sindesmosis. Esta es una superficie de articulación unidas por un tejido conectivo más denso o irregular. En general es un ligamento. Su clasificación funcional está en anfiartrosis, o sea que es ligeramente móvil. Y un ejemplo de este sería la articulación tibioperonea distal. Luego sigue la membrana interiosa. Esta es de superficies articulares unidas por un tejido conectivo más denso e irregular. Su clasificación funcional también es anfiartrosis, o sea que es ligeramente móvil. Y un ejemplo de este está entre la tibia y el perone. Luego sigue la clasificación estructural cartilaginosa. Está la psicondrosis, es un material conectivo de cartílago hialino y tiene una función artiartrosis, ligeramente móvil y sin artrosis inmóvil. Un ejemplo de este sería que está entre la primera costilla y el manubrio espinal. Luego sigue la sinfisis. Este es un material conectivo de un disco fibrocartílago plano o ancho. Y un ejemplo de este sería la sínfisis púbica y articulación intravertebral. Y está también el cartílago epifisiario. Este es un centro de crecimiento de cartílago iliano. Este no es una articulación. Luego seguimos con la estructura sinovial. Son 6, es plana, superficies articulares planas o levemente curvas.
Un ejemplo de este serían las articulaciones intercarpianas y luego sigue las de Toclea, una superficie convexa que encaja en una superficie convexa. Está el trocoide, una superficie redondeada o punteada que encaja en un aro formando una parte de hueso y también está formada por una parte de ligamentos. Luego está la condilea, una protección oval encajada en una depresión oval. Una clasificación funcional de esta es la diartrosis biaxial. Está de flexión, extensión, aducción y aducción. Un ejemplo de este serían las articulaciones radiocarpianas y metacarpofalángicas. Luego sigue otra clasificación de la sinovial que es encía de montar. Es una superficie articular de un hueso, tiene forma de montura. La superficie articular de otro hueso se sienta en una montura. Y un ejemplo de este sería en el metacarpo del pulgar. Y está, por último, el esferoidea. Es una superficie redonda que encaja a una superficie en forma de cuenco. Bueno, ahora sigue lo que viene siendo los tendones y ligamentos, una serie de estructuras que son confundidas normalmente, ya que como había mencionado, tienen cierto tipo de estructura semejante. Bueno, los tendones son tejidos fibrosos que conectan los músculos con los huesos, permitiendo que los músculos transmitan la fuerza a los huesos para el movimiento. Como sabemos, los huesos son aquellos que le dan estructura a alguna parte de nuestro cuerpo. Un ejemplo sería, por ejemplo, el dedito. Ese tiene la estructura que, pues, o sea, es la estructura, es lo que mantiene de pie a lo que viene siendo nuestro dedo. Sin embargo, los tendones y ligamentos son aquellos que ayudan a que se mueva las extremidades de esto, al igual que los músculos. Es por eso que los músculos se conectan hacia los huesos para que así le permitan el movimiento también a los huesos. Y existe una clasificación, tendones musculares, que son aquellos que conectan los músculos esqueléticos a los huesos y permiten el movimiento, como se los explicaba. Los tendones de inserción que se unen directamente al hueso y ayudan a estabilizar las articulaciones. Y los tendones de transmisión que transmiten la fuerza de un músculo a otro, permitiendo movimientos coordinados. Esto es como ya les había mencionado, por ejemplo, un músculo con otro músculo se coordinan y hacen movimientos iguales. Es a eso a lo que se refiere. Y los ligamentos son bandas de tejido conectivo fibroso que conectan un hueso con otro en una articulación. Una articulación, como se comentaba, es una extremidad que se une de un hueso a otro. Por ejemplo, la rodilla, la muñeca, los dedos, incluso son articulaciones que se unen de un hueso a otro. Es por eso que proporcionan estabilidad a las articulaciones y lo más importante es que limitan el movimiento excesivo. Es decir, yo de este lado puedo mover el dedo, pero si yo me pongo para este lado, el dedo no se puede mover más allá de lo que los tendones y ligamentos lo permiten. Entonces, existe una clasificación de ligamentos colaterales, ligamentos cruzados y ligamentos intraarticulares. Los colaterales son ligamentos que se encuentran a lo largo de los lados de las articulaciones, como la rodilla. Un ejemplo sería, están aquí. Entonces, eso es lo que viene siendo los colaterales. Los ligamentos cruzados, por ejemplo, en la rodilla se encuentran ligamentos cruzados que se cruzan entre los huesos y la pierna y ayudan a estabilizar la articulación de manera frontal y posterior. Y los ligamentos intraarticulares se encuentran dentro de la articulación y limitan el movimiento excesivo, como ya les había comentado, permiten que, de hecho, lo más importante de los ligamentos es que evitan lo que viene siendo el movimiento excesivo y igual limitan como que las lesiones y otro tipo de cosas. Ahorita vamos con las preguntas, ¿no? Si alguien tiene una duda de algún tema. Yo tengo una creo que es el primer tema, creo que es el de Yajaira.
Jime. De, ¿por qué? Digo, ¿cuál es el objetivo de que del esqueleto axial? Pues el objetivo del esqueleto axial es que nosotros podamos proteger a nuestros órganos internos de lesiones. Ya, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene más dudas? Que comenten cuáles son sus Yo, dudas. yo tengo una, es para trastornos esqueléticos. Quería yo preguntarle a Dalis, ¿qué es lo que causan los trastornos? Son las posturas forzadas y estáticas, las vibraciones, un trastorno que evita la movilidad y la destreza de la persona. ¿Qué quiere decir? Que la mala postura que hizo la persona hizo que se force y tenga un trastorno. Ok, gracias. De nada. Bueno, yo le tengo una pregunta a lo del tema de Kenia, que fue el último, lo de tendones y ligamentos. A ver, en sí, después de toda la explicación, la clasificación, inshallah, pero ¿cuál es la diferencia entre tendones y ligamentos? O sea, ¿cómo yo puedo diferenciarlos? Es que realmente hay mucha confusión entre esos dos, ya que como mencionaba, suelen ser casi de la misma estructura. Lo que los diferencia es que los tendones y los ligamentos tienen como que una función diferente. Uno, ayuda a que los músculos ayuden a mover a los huesos. Y los otros ayudan a que, por ejemplo, evitan la hiperflexión, el movimiento excesivo de algunas articulaciones. Entonces, por eso es que nosotros, como que en parte, nuestro cuerpo ayuda a que nosotros evitemos lesiones, entre otro tipo de cosas. Ah, ok, gracias. Yo tengo una duda y es para los tipos de huesos de Sergio. ¿Qué tipo de huesos incluye vértebras? Los tipos de huesos que incluyen vértebras son los huesos de la columna y estos son irregulares. Ok, gracias. Nada. Yo también tengo una duda del mismo tema. A ver, ¿Por qué los huesos no son rectos? porque el cuerpo los distribuiría de una manera desigual y hay mayor riesgo de fracturas. Ok, gracias. De nada. Bueno, yo le tengo una pregunta al tema de el hueso, creo que era. Sí, sobre los huesos, pero era sobre de qué está conformado el hueso. El hueso está formado por tejido compacto, que es la capa externa dura, y el tejido esponjoso, que es la capa o trabecular, que es la capa interna esponjosa que contiene médula roja. Ok, gracias. Y también igual tengo otra duda para el tema de articulaciones, no sé de quién es. Es el mismo. ¿De cuáles son los tipos de articulaciones cartilaginosas? Está la psicondrosis, la sínfisis y el cartílago epifisiano. Gracias. ¿Alguien más tiene una duda? Algo con No, lo que por mí quisiera creo que sería comentar. todo. Sería todo. Sí, creo que sí.